Y solamente Dios sabía que aquí iba a estar casi un año más con ustedes. Y realmente un honor. Um, Nací en el Ecuador, en Quito, Ecuador, um, hace muchísimos años. Tenía 3 años cuando me vine a los Estados Unidos. Entonces me crecí no hablando mucho español, especialmente de adulto. Así que le pido paciencia y un poquito de gracia porque es la primera vez que he hablado español público en mi toda la vida. Bueno, como dije, nací en Quito, en Ecuador, en 1963, y que muchos años. Realmente nunca me he olvidado que Dios me hizo nacer en Ecuador, latino, por una razón más grande y por la gloria de Dios. Hace tiempo Dios me dio un sueño de algún día regresar a Ecuador o a los países del Sur o Centroamérica a compartir el Evangelio de Jesucristo. Bueno, mis padres mi familia, permiso. Mi esposa Carla y yo estamos casados casi 20 años. Tenemos 3 niños maravillosos. La niña de nosotros, mujer, es la más mayor y tiene nuestro nieto de casi 10 años. Y nuestro hijo mayor también es casado y tiene nuestra nieta de casi 5 años. Y el menor, que se parece un poquito a mí, ahí está con la novia. Bueno, mis padres decidieron mover nuestra familia a los Estados Unidos. Yo recién acababa de cumplir 3 años en el principio de 1967. Al principio trajeron a mi hermano mayor y a yo y dejaron a mis 3 hermanos mayores en el Ecuador con mis tías y mis tíos y mis abuelos. Entonces mi mami se embarazó en Nueva York con nuestra hija pequeña. Entonces de los 6 nosotros, 2 hombres y 4 mujeres, los 5 nacimos en el Ecuador y mi hermana pequeña en Nueva York. Bueno, mi papi y mi mami también vivimos en Nueva York casi 6 años y en otoño del 72 decidieron movernos de Nueva York a Jacksonville, Florida, que es norte de Florida. Y ahí nos crecimos, toda nuestra familia. Mis padres eran devotos católicos, entonces me crecí en la religión católica y por eso mi padre queríamos que atendiéramos escuela católica, pero no teníamos dinero. Entonces un sacerdote muy amable con nosotros se empatizó de nosotros y nos dio la oportunidad a mi hermano y a yo a trabajar, a limpiar la iglesia, la escuela que estábamos primera, que era muy grande, y hacer otros trabajos por ahí, por la iglesia, para poder pagar la matrícula del escolar católico. Eso yo lo hacía todos los sábados, creciendo como joven con mi hermano, y eso asistió a mí y a una de mis hermanas a atender la escuela católica del 6º grado hasta que nos graduamos de la escuela secundaria. Y mis otros 4 hermanos mayormente fueron a escuela pública. También fueron un poquito a escuela católica, pero mayormente pública. Me gradué de la escuela secundaria y siendo primer gerente de generación de Ecuador, mis padres no sabían nada de cómo atender la universidad, pero a mí sí me gustaba la matemática y ciencia, entonces una señora, por la gracia de Dios, me ayudó a aplicar a la universidad y comencé a atender una escuela comunico en Jacksonville. Y porque no había tomado muchas clases, mucha ciencia y matemática en la escuela secundaria, tuve que comenzar de abajo. Y porque me gustaba la matemática y la ciencia, me aconsejaron de tratar de coger un título de ingeniería. Pero yo no sabía lo que era ingeniería ahí, entonces lo que ingeniería era, pero ahí comencé a coger clases y
siempre voy a decir por la gracia de Dios, pero poco a poco luché mucho con la financiación y también con las clases, pero al fin me gradué de la Universidad de Florida con un título de ingeniería mecánica en 1988, casi 7 años después de graduarme de la escuela secundaria. Y de ahí, en agosto de 1988, por la gracia de Dios, comencé a trabajar para la NASA en el especial centro de Kennedy Space Center en la Florida. Uh, Puro gracia de Dios. Durante este tiempo en mi vida, cuando estaba atendiendo la universidad, creciendo católico, siempre um, sentí la presencia de Dios, pero yo no sabía que era una religión, no una religión, pero una relación con Dios de parte de Jesucristo hasta más tarde en mi vida. Entonces, sentía la presencia de Dios, pero no lo estaba orando como estaba viviendo. Entonces, estaba viviendo con mi novia en la universidad y nos casamos, nosotros nos graduamos después de la universidad y nos casamos después inmediatamente y ahí comencé mi trabajo. Era muy duro mi trabajo, comencé a trabajar 60 horas al año, trabajando en la nave espacial que usamos para poner nuestro astronauta en el espacio. Durante los 90, porque nuestro niño mayor nació en 92, no teníamos a quien me ayudara con nuestro niño, entonces yo me fui a trabajar de noche. Y mi esposa ese tiempo trabajaba era como maestra durante el día. Y eso hicimos por casi 5 o 6 años, porque tuvimos nuestro segundo hijo en 94. Y obviamente eso no fue tan bueno para nuestro matrimonio. Nuestra relación siempre era inestable a lo mismo, porque no teníamos Dios en el centro. Entonces, en 2001 decidimos de separarnos y divorciarnos. Era bien duro. Yo sé que Dios odiaba el divorcio. No lo entendía verdaderamente, fue la culpa de los dos, pero lo decidimos separar y divorciarnos. Pero como yo creo que sabemos todos que así, en estos tiempos así, que donde Dios usa realmente para ponerme de rodilla y comencé a leer la Biblia por la primera vez en mi vida personalmente. Y ahí, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo me comenzó, yo podía entender y entender el evangelio de Jesucristo por la primera vez en mi vida y ahí rendir mi vida a Él. Y eso me ayudó hartísimo porque estaba solo, era soltero muchos años, tenía mis hijos cada otra semana y fue bien duro porque yo era muy involucrado con mis niños, enseñándoles deporte en la escuela, entonces fue bien duro la semana que no lo tenía. Pero eso es lo que Dios usó para realmente enseñarme el Evangelio de Jesucristo por la gracia de Dios. Estaba soltero casi 3 años cuando conocí a mi esposa Carla y nos casamos en 2005. Unimos una familia, ella también tenía una hija de 15 años cuando nos conocimos, ella también era divorciaria. Pero qué diferencia comenzar una relación con la fundación del Evangélico de Jesucristo. Fue duro, realmente hemos tenido muchas cosas duras en nuestra familia como hartas personas, pero Dios siempre ha sido fiel y ha estado con nosotros por todo el camino. En mi carrera de NASA, Dios me ha bendecido increíble, realmente. Yo nunca comencé en el 88 y una vez en 36 años y medio he tenido que aplicar por una posición. Siempre las personas me han pedido que vengan a trabajar por ello, porque realmente hace tiempo Dios me hizo dar la cuenta que nunca fue yo. Fue Cristo en mí y todo lo que hacía era para la gloria de Dios y la persona sabían que yo trabajaba duro. Entonces me bendicieron tanto a Dios en mi carrera de NASA. En 2016, mi gerente del programa que estoy trabajando, que
estuve trabajando, me pidió que fue el gerente en la instalación, el edificio de producción donde Boeing estaba asemblando y probando y integrando el Starliner, una nave espacial que NASA usó para traer a nuestro astronauta a la espacio estación. Entonces estuve ahí casi 9 años, pero el año pasado, y ahí yo no conocí a mi hermano de Cristo, Joe. Tuve el honor de trabajar con Butch y Sonny, ahí lo ven a él, a Barry y Sonny Williams. Barry nos puso a mí y a Joe en una lista VIP para familias y amigos para ver el lanzamiento del CFT, que fue cuando volamos a Sonny y Butch en el Starliner. Con familia y amigos, ya nos conocimos, comenzamos a hablar y lástimamente, no sé si han oído, pero no pudimos regresar a Butch y a Sonny en el Starliner. NASA tuvo una decisión muy difícil, pero tuvimos muchos problemas técnicos, entonces decidimos no retornar a ellos en el Starliner y esperar hasta este año en marzo, que retornaron en la nave espacial de SpaceX en marzo. Entonces pasé el otoño del año pasado orando, pidiéndole a Dios si ya quería que hacía algo más, porque no sentía que me iba a quedar en la NASA. Y hablé con Joe, oré, lloré porque me encantaba mi trabajo, pero en marzo de 21 de este año me decidí retirar de la NASA y confiar que Dios me va a usar donde me quiere, me necesita para compartir el evangelio de Jesucristo. Y aquí estoy. Le termino con mi versículo de mi vida, que es de Galatas 2:20. Yo la sé en memoria de inglés, pero no la sé en español. Si me pueden ayudar a leer en español, yo la digo en inglés. I've been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. In the life that I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Amén, amén. Bueno, damos gracias a Dios. Es la diferencia de estar con Cristo o estar sin Cristo. Cristo siempre hace la diferencia. Siempre va a hacer la diferencia. Y gracias a Dios, hermano, por compartir este testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora le voy a pedir al hermano Arturo que nos comparta la palabra de Dios. Sí. Muchas gracias. Muy buenos días. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes esta mañana y servir al Señor a través de la predicación. 20 años fui pastor en Chile. Soy chileno, nadie es perfecto. Pero hace 1 año y 4 meses que estoy viviendo en Monterrey, México. Fui contratado hace 2 años a tiempo completo, después de servir con el ministerio por 9 años, Respuestas en Génesis. Y hoy estoy sirviendo a la iglesia local de otra manera, a través de la enseñanza. Soy director de proyectos del ministerio. Estamos trabajando en proyectos para traducir nuestros recursos a todos los idiomas del mundo. Pero además soy expositor y sirvo de esta manera, dando charlas, entrenamiento, enseñando en seminarios. Y una de las pasiones, por supuesto, es la predicación de la palabra del Señor. Y quiero esta mañana hacer una breve introducción primero sobre el ministerio Respuestas en Génesis. Respuestas en Génesis es un ministerio apologético que es conformado por múltiples profesionales, especialistas en áreas, doctorados, gente muy importante. Tenemos doctorados en genética de Harvard, genetistas moleculares, muchos profesionales, y entre esos otros como Barry Butch Wilmore, el astronauta a quien refería Barry, este astronauta que subió en el Starliner y que bajó hace muy poco, ¿no? Barry es pastor, es un anciano en una iglesia bautista en Houston también, y es un cristiano y no tiene problemas entre la ciencia y la fe como ninguno de estos profesionales, porque la ciencia bien aplicada y la Biblia bien interpretada nunca entran en contradicción.
Yo llegué a la apologética porque soy ingeniero mecánico y desde niño fui a la iglesia, tenía dudas entre este tema de la ciencia y la fe, tenía muchas dudas. Y cuando fui pastor de iglesia, los jóvenes de la iglesia tenían muchas dudas también, igual como yo cuando fui joven, porque también fui joven alguna vez, ¿no? Y lo tremendo, hermanos, es que Respuesta en Génesis logra ayudar a la iglesia de esa manera. Respuesta en Génesis no es la iglesia. Quien es pilar y baluarte de la verdad es la iglesia local. Pero Respuesta en Génesis, que es un ministerio paraeclesiástico, ayuda a la iglesia a responder sobre estos tópicos de ciencia y fe, particularmente sobre la autoridad de la palabra del Señor. Pero también tenemos el Museo de la Creación en la zona norte de Kentucky, muy cerca de Cincinnati. El Museo de la Creación abrió el 2007 y es un parque temático que trae a la vida las páginas de la Biblia. Así que si alguna vez va a Estados Unidos, no vaya a Disney ni Universal, vaya al Museo de la Creación, porque ahí va a encontrarse con fósiles, con muchas representaciones gráficas de la palabra del Señor. Tenemos un cine de efectos especiales, un planetario, tenemos fósiles, tenemos un huevo de fósil de tiranosaurio rex, así de 45 centímetros, muchos fósiles, mucha explicación de orígenes, explicación de la datación radiométrica, explicación del origen de las especies, explicación histórica, la defensa de los manuscritos originales, muchísima y muy buena información para defender la autoridad de la Biblia. Y cuando usted ingresa, todo el tiempo está contrarrestando la perspectiva bíblica de la historia versus la perspectiva secular. Porque los naturalistas nos cuentan una historia. Ellos nos están contando una historia que supuestamente la mayoría piensa que hace 14,5 mil millones de años comenzó y nos narran una historia. Pero la verdadera historia del cosmos, la verdadera historia de la humanidad, la verdadera historia del origen de las especies, nuestra verdadera historia está en la palabra del Señor. Y por eso hacemos una defensa cerrada, muy sólida de lo que es la palabra del Señor, y en diferentes áreas de apologética, desde la genética, desde la geología, astrofísica, astronomía, desde la teología, desde la filosofía, hacemos una defensa de la autoridad de la palabra del Señor, porque la verdadera cosmovisión con la cual nosotros debemos vivir. Así que, hermanos, si alguna vez se animan a estar ahí, este centro recibe 500,000 de personas por año de visita. Es muy interesante, trae a la vida las páginas de la Biblia, Génesis 1, Génesis 2. Tenemos uno de los alosauros más completos del mundo ahí como fósil. Hay mucho que ver y todo centrado en Cristo. Porque toda esta historia, esta gran metanarrativa, se centra en Cristo, quien es el centro de toda esta historia. Y por eso hacemos una defensa. Porque si no es verdad Génesis, y no es solo una leyenda, cae como un dominó toda nuestra doctrina. Si Génesis no es verdad, si el árbol de la vida que está en Génesis no es verdad, ¿por qué tendríamos que creer con el árbol que va a estar allá en Apocalipsis? La Biblia de tapa a tapa tiene que ser congruente. Tenemos también restaurante y una muestra de la santidad de la vida. Cada etapa embrionaria en 3 dimensiones, con láser simulando sistemas respiratorios, sistemas sanguíneos, defendiendo lo formidable y maravilloso que sucede en el vientre de una mujer. Eso no es solamente tejido, ahí hay vida, hay una persona y defendemos eso. Entonces una cosmovisión bíblica, por supuesto antiaborto, pro vida, desde muchas perspectivas se aborda eso. Perdón, así que también, por supuesto, para los que les gustan las cositas para llevar a casa, hay una tiendita de recursos. Y el 2017 abrimos el encuentro con el arca, que es el arca de madera con las dimensiones bíblicas, que es la estructura de marco de madera más grande del mundo hoy día. Es un segundo parque temático que recibe 1.3 millones de personas por año, escépticos, religiosos, de todo tipo de personas visitan. El año pasado estaba ahí y llegaron 50 monjitas. Me avisaron, yo fui. Y todo el tiempo caminando con las 50 monjitas mientras les predicaba el Evangelio. Son grandes oportunidades de mostrar la autoridad de la palabra del Señor. Cuando la gente llega a ese lugar y se empieza a acercar al barco, que tiene las dimensiones que la Biblia dice, a todos les da el síndrome de los labios separados. Todos se asombran, todos se asombran. Y hermanos, es la verdadera historia. Esto es una historia real. Esto no es un cuento. Tiene una puerta, el arca. A veces los materiales de niños ni siquiera tienen la puerta. La puerta tiene que estar porque la puerta apunta a Cristo. Los que entraron por la puerta por medio de la fe fueron salvos. Y a veces los materiales de la escuela dominical son anticristo, ni siquiera tienen la puerta. Es impresionante. Y este barco tiene los 3 niveles, tiene muchas cosas muy interesantes, tiene muchas representaciones con licencia artística, pero en la práctica estamos reconstruyendo lo que la historia narrativa bíblica nos dice. También los aspectos geológicos del diluvio.
cómo se alimentaban los animales. Esto es toda una parte de una investigación del pasado, cómo se hacían las embarcaciones antiguas, porque nosotros nos infiltraron con la idea evolucionista, ¿no? Nosotros pensamos que los primeros hombres eran 2 semisimios que estaban golpeando 2 piedras para producir fuego. Las primeras generaciones hacían metalurgia, hacían instrumentos musicales, hacían física, hacían mecánica. Hermanos, tenemos que limpiar nuestra cosmovisión desde orígenes, porque la Biblia es la verdad, amén. Así que ahí se van a encontrar con un cine de efectos especiales que los introduce en el diluvio en 3D, y para los más pequeños, un carrusel. También tenemos un centro de conferencia de 2.300 asientos con una pantalla LED de 23 metros, donde todo el año tenemos conferencias para padres, para mujeres, para hombres, para homeschool, para educadores. Hay mucha vida y yo no vengo a presumir, sino a animarles a que ustedes puedan considerar visitar este parque. Y hace muy poquito, hace menos de un mes, en Pigeon Forge, Tennessee, se abrió un tercer lugar, que este caso es de realidad virtual. Cuando usted llega a ese lugar, está pensado en que se represente gráficamente una trayectoria histórica desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un lugar donde llegan muchos turistas en Pigeon Forge, Tennessee, y por lo tanto se utiliza para que, como llegan los turistas, entran ahí y se encuentran con el mensaje. Así que son estrategias del ministerio para predicar el evangelio desde estos parques temáticos, y luego los llevamos al texto, a los entrenamientos, y tenemos un canal digital también para que usted pueda dar de baja Netflix y pueda tomar, ¿cierto?, este canal como un canal que tiene muchísimos recursos de cosmovisión bíblica para entrenar a la familia. Y una vez por año tenemos el Día Latino. El Arca y el museo, en este caso el 17 y 18 de octubre, se prepara para recibir al mundo hispano. Y todo lo que hacemos en español, los que somos expositores, estamos ahí con los grupos, tenemos talleres para padres. Y este año vamos a estar Joe, Josías y Luis Ángeles, vamos a estar exponiendo, haciendo enseñanza a los padres, a los visitantes, todo en español. Y eso es muy bueno porque los latinos nos hacemos notar. Cuando los latinos llegan al Museo de la Creación y el Arca, se nota. Solo faltan las chanclas volando porque los niños están corriendo. Eso cambia, ¿cierto? Eso cambia. Los americanos tienden a ser más disciplinados. Hermano, los latinos se hacen notar. Cobra vida el Arca, ¿no? Cobra vida. Así que bueno, eso, gracias, muchas gracias. Disculpen porque no sé si puedes acercar una mesita porque, tiene ahí, gracias. Qué tecnología, hermano. De la NASA, esto es de la NASA. Muy bien, muy bien. Y lo que quiero compartir ahora es una temática que va a ser un poco, va a ser como un acribillamiento en vivo. O sea, va a haber mucha información, pero va a quedar grabado y va a quedar disponible para que ustedes puedan complementar, solamente para abrir sus mentes, sus corazones a pensar de que es un área que necesitamos abordar. Necesitamos crecer en el área de la apologética. Y vamos a hablar sobre cómo podríamos pensar en responder a las ideologías. De esto podemos hablar muchísimas horas. El área de la apologética y cómo enfrentamos las ideologías actuales tiene mucha información que abordar de manera conceptual, pero también de manera práctica. Por lo tanto, vamos a introducirnos en esta área esta mañana. Y esto es muy importante porque ya lo he dicho, la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual los cristianos construyen su cosmovisión. Y particularmente nosotros abordamos los primeros 11 capítulos como el paradigma fundamental de todo el resto de las Escrituras. Si los primeros 11 capítulos, que es la primera sección del libro de Génesis, no es verdad, hermanos, tenemos muchos problemas teológicos hacia adelante. Y de ahí a Génesis 12, donde Dios entra en pacto con Abraham, y de ahí hacia adelante el pueblo hebreo y todo lo que conocemos hacia adelante, construye todo lo que es la cosmovisión cristiana. Toda nuestra doctrina, directa o indirectamente, se funda en los hechos históricos de los primeros 11 capítulos. Pero también el Evangelio, la verdad de Cristo y su Evangelio, y todas las cosas. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cómo tenemos que vivir? Las preguntas existenciales más importantes de la vida se tienen que responder de una manera correcta, fundamentada en las primeras preguntas que salen desde Génesis. Por eso Pablo, cuando él está hablando con la iglesia de Corinto, dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos pueden de alguna manera ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjense, Pablo estaba preocupado que creyentes que van al culto pueden ser engañados.
de la misma manera como fueron engañados en el principio. ¿Y cuál fue la estrategia del diablo? En el principio, Satanás trabajó y sigue trabajando siempre en una estrategia de 2 pasos. La primera es hacernos dudar. Con que Dios os ha dicho, ¿no será que leíste mal? ¿No será que se interpreta de otra manera? ¿No será que quizás no entendiste bien y tienes que leer de nuevo? Hermanos, la palabra del Señor tiene una característica que se llama perspicuidad, claridad. La Biblia es clara en el 99% de todo lo que ella dice. Hay zonas un poco más oscuras que requieren interpretación un poquito más compleja, pero la mayoría de todo lo que la Biblia dice es claro y por lo tanto no debería ser tan difícil para que todos entendamos fácilmente. Sobre todo el primer mandamiento. Puedes comer de todo árbol, solo de ese árbol no puedes comer. Es muy difícil de entender. Requiere una exégesis profunda, lenguajes originales. Es como cuando tú le dices al adolescente, puedes comer de todo lo que hay en el refrigerador, solo el postre que me mandó la abuela no te lo comas. Es muy difícil de entender. ¿Cómo algo tan simple de entender, sobre todo si más encima Dios le advirtió que si se lo comía se moría, ¿por qué cayeron? Porque somos fáciles de engañar. Es muy fácil engañar a los cristianos. Los predicadores nos es muy fácil engañar a la iglesia con retórica. Es muy fácil. Si usted no lee la Biblia, usted puede ir así. Lo pueden llevar para cualquier parte. Es muy simple. Por eso Satanás sabe y nos hace dudar. La primera fase del ataque es hacernos dudar de lo que Dios dice con toda claridad en la Biblia. Y la segunda fase, ¿cuál es? No moriréis. No moriréis, dice. O sea, negó lo que Dios dijo. Primero nos hace dudar y después terminamos negando. Esa estrategia se usó en Génesis. Pablo se dio cuenta que los corintios estaban cayendo en lo mismo. Y hermanos, es lo mismo que sucede hoy. Nada nuevo debajo del sol. Por eso ha habido, fundamentalmente en los últimos 200 años, un ataque muy profundo a la primera parte del texto. Históricamente hemos tenido ataques muy grandes a la doctrina cristiana a través de la historia. Por eso hemos tenido concilios cada cierto tiempo para restaurar la ortodoxia del texto. Sin embargo, los últimos 200 años se ha atacado la realidad de los primeros capítulos de Génesis, sobre todo desde el surgimiento o resurgimiento más bien de la teoría o visión naturalista de la historia. Eso no es de Darwin, eso lo podemos rastrear 4 siglos antes de Cristo con los filósofos griegos. Pero Darwin lo vistió de ciencia, de aparente ciencia. Perdón, y ahí ha venido el ataque. Discúlpeme que estoy con la voz complicada porque estoy con gripe, así que por eso no se me acerque. Hermanos, todo lo que nosotros vemos hoy y que nos asombra, cómo el mundo ha llegado a ser lo que es hoy, no es distinto a lo que sucedió en Génesis 6 antes del diluvio. Recuerde, Jesús dijo que cuando Él viniera, los días serían similares a los días de Noé, donde toda intención del corazón del hombre era de continuo el mal, y había tal desviación, cosas como hoy día vemos, pornografía, LGBTQ, racismo, y todas las filosofías e ideologías que vemos actual, todas son el fruto de una desviación de la visión bíblica de la realidad, desde orígenes. Por eso es muy importante. Hoy día está pasando esto, que ya pasó en la época de los jueces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque hemos abandonado la autoridad bíblica desde Génesis 1:1. Toda la Biblia es importante. Y muchos creemos en la sola escritura. Pero no solo la escritura, sino toda escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Por eso es tan importante que la iglesia despertemos también al rol apologético, porque el evangelismo actual requiere una segunda cara de la misma moneda, que es la apologética. Porque el evangelismo que todos debemos hacer en un mundo cada vez más secularizado va a tener un rol de apologética porque la gente tiene preguntas razonables. Y los cristianos tenemos que saber responder por qué creemos lo que creemos. El cristianismo, hermano, no es un salto al vacío. El cristianismo no es una fe ciega. El cristianismo es una fe informada, basada en hechos históricos reales. No es un salto al vacío. Yo creo por fe, dicen algunos. Espérate. ¿Fe en qué?
en lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo tiene sustento. Por lo tanto, Filipenses dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, ¿dónde? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Hermanos, tenemos un rol frente a un mundo que se está destruyendo a pedazos, está cayendo a pedazos. Por eso los cristianos tenemos que fortalecer nuestra visión bíblica de la realidad. En todo lo que esto dice, no es solamente aspectos morales. La Biblia no es solamente un conjunto de aspectos morales. Es mucho más que eso. Y por eso necesitamos mirar de manera histórica o la metanarrativa bíblica para construir bien nuestra cosmovisión versus la palabra del hombre, que hoy día produce la cosmovisión secular, que es muy fragmentada y muchísimas filosofías dando vuelta. Si usted lee algún día, y se lo recomendamos, lo trajimos en estos días a la conferencia y se vendió como pan caliente. El libro Lo absurdo de la incredulidad, donde pasa por cada uno de los tipos de pensamiento, los ismos del pensamiento y sus debilidades, versus lo que la Biblia dice. Necesitamos recordarnos que nuestra palabra del Señor al final es la verdadera religión, la verdadera fe, versus lo que los seres humanos han planteado. Los seres humanos, cuando definen la ontología que se refiere a la realidad última, para los cristianos Dios es la realidad última. Desde el punto de vista de las epistemologías, son términos un poco técnicos, pero quiero aclararlos. Estos términos los jóvenes los entienden porque se los enseñan en la escuela y en la universidad. La ontología es cuál es la realidad última. ¿Cómo surgió todo? ¿De dónde viene? Los naturalistas dicen que la materia ha sido eterna o que de la nada vino algo y tratan de explicar la ontología. Nosotros sabemos que hay un Dios preexistente y eterno. Él es la causa, la primera causa no causada, creadora de todas las cosas. Pero epistemológicamente hablando, ¿cómo sabemos la verdad? ¿Cuál es la fuente de verdad que es, diríamos, confiable para nosotros? Para nosotros es la palabra del Señor. Pero el mundo tiene el empirismo, el racionalismo y muchos ismos que los utilizan como fuente de verdad. Pero para nosotros, ¿cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestra base de la ética y la moral? La ley de Dios. Para el mundo secular pueden ser deterministas, o sea, mis genes determinaron lo que soy, o relativistas como es hoy día. Hermanos, y este es el problema. Si los cristianos no entendemos bien estas bases, va a ser muy difícil llegar hoy día a las nuevas generaciones. Los cristianos no somos neutrales. Los cristianos tenemos que pararnos firmes en la palabra y salir al mundo a defender las ideas bíblicas, las verdades bíblicas. No solo predicarles que Cristo murió y resucitó, porque muchas veces para predicarles que Cristo murió y resucitó y que ellos necesitan salvación, vas a tener que responder muchas otras preguntas que son razonables. Hasta los cristianos las tenemos. No somos neutrales. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces no puede un joven ir a la universidad y llegar y ser neutral en la universidad. Voy a pasar desapercibido con mi cristianismo aquí. No puede, porque o es con él o es contra él. No puede ser neutral. Como no lo es el profesor de ciencia no es neutral. ¿Dónde voy a ir a buscar mi consejo, mi ayuda? ¿En los terapeutas seculares o en la palabra del Señor? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. ¿A quién voy a ir a buscar ayuda? ¿A Dios y su palabra? ¿O a las terapias que provee el mundo? Es triste pensar incluso que la gente prefiere ir a un terapeuta secular que a la iglesia donde debieran cuidar su alma. Por la perspectiva. Porque ya creyeron que esa perspectiva secular logra resolver los problemas y no pueden porque no entienden qué es el hombre y cuál es su problema. Un problema de cosmovisión. Hermanos, hay tanto que decir. Yo estoy tirando ideas. Sé que algunos van a tener preguntas, pero nos invitarán de nuevo, pastor. Y ahí venimos. Todos tenemos creencias previas y presuposiciones con las cuales interpretamos las evidencias. Cuando queremos saber la antigüedad de las capas de roca, el origen de la muerte y el sufrimiento, los fósiles, hay o no diferentes razas, qué del ADN, qué de la diversidad de especies, evolucionaron las especies, Dios usó la evolución, hay millones de años, ¿qué? ¿Hay dinosaurios en la Biblia o no hay en la Biblia? ¿Qué decimos de todo eso? Son preguntas
razonables, pero nadie es neutral. Todos tenemos las mismas evidencias, solamente que los lentes con los cuales interpretamos las evidencias dirigen nuestra interpretación. Por eso hoy día, hermanos, muchos están abandonando la iglesia, porque no tienen respuestas. Tienen a la Biblia como la estructura de marco moral y la creencia que tiene que ver con su salvación eterna, pero no cómo lo aplican en su vida, cómo lo aplican en las disciplinas donde desarrollan ciencia. Es una cosmovisión cristiana que tiene que ser proclamada y defendida y explicada. Porque, ¿saben por qué? Los cristianos no debemos ser neutrales porque los del mundo tampoco lo son. No existe tal cosa como un profesor de ciencia que sea neutral. Y me encanta esta declaración de Richard Lewontin. Él es un ateo naturalista que falleció hace poco. Él es ateo. Pero él dijo la verdad en esto. Miren, nos ponemos del lado de la ciencia a pesar de lo extremadamente absurdo de algunos de sus conceptos, a pesar de su fracaso en cumplir muchas de sus extravagantes promesas de vida y salud, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica, ¿a qué? A historias especulativas sin fundamento. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso anterior, un compromiso con Él. Esto no tiene que ver con ciencia, no es ciencia, es creencias. Un compromiso anterior, un compromiso con el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Esa creencia que todo es materia y energía y que no hay Dios, no hay espíritu, no hay un ser espiritual detrás de todo. Es más, él agrega, no es que los métodos y las instituciones de ciencia nos obliguen a aceptar una aplicación materialista del mundo fenomenológico, sino por el contrario, que nosotros estamos forzados, ¿por qué? Por nuestra adherencia a priori a las causas materialistas. Fíjense en esto, para crear un aparato de investigación y una serie de conceptos que producen aplicaciones materialistas. Sin importar que tanto vayan en contra de la intuición, no importa que tan místicas sean para el que no ha sido iniciado. Más allá de eso, el materialismo es un absoluto, pues no podemos dejar que un pie divino cruce la puerta. Esa es la razón. La Biblia en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Han leído? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese texto no dice que las personas necesitan fe para creer en Dios. La gente no necesita fe para creer en Dios. Eso es un error. Ese texto dice que la gente necesita fe para entender que el modo en que fue hecho por la palabra. No dice que necesitan fe para creer que hay Dios, porque Dios ya se les reveló, dice Romanos 1, siendo entendido por medio de las cosas hechas, por eso el hombre no tiene excusa. Bíblicamente hablando, los ateos no existen. Son las personas que están negando la realidad de un Dios existente por su propia injusticia. Porque si Dios existe, Él pone las reglas. Por eso Él dice eso. No queremos un pie divino en la puerta, porque si Dios existe, Él define la razón de nuestra existencia. Por eso el ateísmo no existe, hermanos. Y tenemos que mostrarle, y yo no soy biólogo, yo no soy astrofísico, yo soy ingeniero mecánico, estudié esta maestría de teología, no tengo todas las especialidades, pero he conversado con biólogos, he conversado con físicos, y tenemos suficiente información bíblica y lo que podemos leer en la literatura de Respuestas en Génesis para poder dialogar con las personas y demostrarles cómo el fundamento sobre el cual ellos construyen su cosmovisión está errado. Y que la mejor y coherente realidad humana viene desde las Escrituras. Por eso, hermanos, los seres humanos tienen un problema que no es solo racional, está en el corazón de los hombres. Por su propia injusticia. Dice, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, efectos no éticos del pecado, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los seres humanos no quieren a Dios, ese es el problema. Saben que hay Dios, porque Dios se lo reveló, dice Romanos 1. Entonces, cuidado, hermanos, y sobre todo los jóvenes, que piensan que pueden discutir con una persona en el mundo neutralmente. Y ese es el error que muchos cristianos cometen, que empiezan a dialogar con personas que piensan que te están diciendo que ellos son neutrales. Ellos tienen sus propias creencias.
Entonces, deja la Biblia en un lado y hablemos en terreno neutral. No, ellos tienen presupuestos de fe, nosotros también. Entonces, cada uno discute desde sus puntos de partida. Y esos muchos cristianos han sido engañados porque creen que pueden caminar en un terreno neutral. Las evidencias son evidencias. No tenemos evidencias cristianas y evidencias no cristianas. Y desde una perspectiva bíblica, los cristianos podemos interpretar la realidad y la historia. Todo lo que estamos entendiendo desde el cristianismo, santidad de la vida, edad de la tierra, familia, Biblia, género, matrimonio, origen, etc. Todo, hermanos, está conectado con los primeros 11 capítulos. Y eso es relevante, porque hoy día tenemos que conectar la realidad actual con Orígenes, porque si no ponemos a Orígenes, las personas se desviaron desde acá, desde el principio. O sea, si quiere, lo explico así. Todo lo que estamos viendo en el mundo, matrimonio gay, todo este enredo de los géneros, cisgéneros, multigéneros, fluido y todas esas cosas, ¿no? Pornografía, transhumanismo, inclusión, justicia social, marxista, pedofilia, aborto, racismo, woke. Todo esto, ¿saben de dónde viene? De una base filosófica de Orígenes. Desde ahí viene todo. Y hemos llegado a esto. Pero si no nos conectamos con estos elementos, ellos no logran darse cuenta, porque simplemente dicen, esta es tu opinión y esta otra es mi opinión. Porque la verdad es relativa para ellos, ¿no? Hermanos, necesitamos anclar nuestras familias en la palabra del Señor. Necesitamos abrir las escrituras en casa y fortalecer a nuestros hijos, a la familia, en una cosmovisión bíblica desde origen. ¿Saben por qué se construyó el arca en Kentucky? Porque un papá presbiteriano, de apellido Ham, no Kenham, el papá de Kenham, en Australia, hace más de 70 años, 60 años, en casa, cuando Kenham era un niño, les enseñaba la Biblia. Y cuando pasó por Génesis 6, 7, 8, 9 y el diluvio, el papá le hizo el arca de madera con las dimensiones proporcionales, con las personas y los animales proporcionales, para que los niños entendieran que eso no es un cuento. Porque aunque sabemos que son historias, a veces en la escuela dominical las presentamos como un cuento. A mí me lo enseñaron así cuando niño. Y cuando en la universidad yo quería defender mi fe, mis compañeros me decían, ¿y tú eres de esos que creen en el arca de Noé? Me decían. Con los animalitos saliendo por las ventanas. Yo le decía, ¿sí? Y cuando yo quería defender mi fe, empezaba a buscar información en mi disco duro, que es bien grande, miren. Muchos gigas de información. ¿Y sabe qué tenía para defender mi fe? Las caricaturas que pinté todos los años. Yo creo que esto con los mismos lápices. Y con eso iba a defender mi fe. A las preguntas razonables que ellos tenían. No me enseñaron bien. Por eso dice la Biblia, y esto no es una opción para los cristianos, tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa o apología en griego, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza. Porque crees lo que crees. Si tú vienes y le dices que yo tengo fe, yo creo que Dios existe, yo tengo porque Él es mi Salvador. Pero explícame más. Y eso es todo. Y los científicos y la ciencia, ¿qué dicen ellos? ¿Están mintiendo? Vemos por qué están equivocados. Entonces, si no pensamos de esta manera, si no entendemos cómo el pensamiento se ha ido desviando y dónde viene su base filosófica errada, no podemos razonar con ellos para luego, cuando botamos el bosque, predicamos el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, nuestros jóvenes de 20 años ya nacieron en una realidad distorsionada, muy distorsionada. Si hace 30 o 40 años atrás yo le hubiera dicho a mi abuelo, soy una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, usted ya sabe. Usted ya sabe lo que me hubiera dicho. No solo lo que me hubiera dicho, la bofetada que me hubieran dado. Pero algo que es tan loco hace 30 o 40 años atrás, hoy es aceptado, creído, y los locos somos nosotros. ¿Por qué el mundo cambió como cambió? Si no le explicamos a los jóvenes de 20 años cómo cambió el mundo, ellos creen que esta ha sido siempre la realidad.
y no tienen argumentos para mostrar las debilidades del pensamiento actual. Después de la Edad Media, del oscurantismo, ¿no?, donde todo fue mucho misticismo religioso, aunque había pueblo de Dios fiel en muchas partes, el humanismo forjó esta idea de que el humano no es por naturaleza pecador, sino que es inherentemente bueno, nacimos buenos. Totalmente contrario a la Biblia, ¿cierto? Los niños nacen pecadores, son malos desde niños, desde bebés, son malos. Mamá, acuérdese de eso, son malos, porque usted cree que son buenos. Si usted no empieza a pensar que son malos, ¿cómo les va a predicar el evangelio? Son malos. ¿Usted le enseñó a desobedecer a su hijo? No, no necesita enseñarle, ¿cierto? Nacieron malos. Cuando son bebés parecen angelitos, ¿cierto? Tienen alitas, la aureola, se ven preciosos, pero empiezan a crecer, se le cae la alita, le sale la cola de flecha y los cuernitos. Son ególatras, piensan que todo el mundo gira en torno a ellos. Cuando crecen aprenden los límites sociales, pero siguen siendo ególatras, siguen siendo pecadores, calculadores, manipuladores, igual que nosotros. Solamente que hoy día somos un poquito más hipócritas o Cristo ha obrado en nuestros corazones, ¿cierto? Si no tengo una cosmovisión correcta del ser humano, ¿cómo le voy a ayudar? Por eso los psicólogos fallan, no por las buenas intenciones o malas intenciones, porque no entienden qué es el ser humano ni cuál es su problema. Y luego, el humano y sus propios intereses deben estar en el centro de todo propósito y búsqueda. Pero luego vino otro pensamiento, el racionalismo, que la final autoridad para el conocimiento no puede ser revelada. O sea, Dios no reveló la fuente de verdad, sino que el ser humano en su razonamiento puede llegar a la verdad. De hecho, eso influyó hasta en la religión, la teología tomista, Tomás de Aquino. Fíjense cómo los pensamientos van influyendo en el pensamiento incluso religioso. Y por lo tanto surgió poco después el naturalismo. Se reflotó con Darwin, ¿no?, donde tenemos que buscar una explicación de la vida en el universo en sí mismo. Porque el naturalismo piensa que toda nuestra realidad es un sistema cerrado de materia y energía, que por millones de años y leyes de la naturaleza obrando en la materia las cosas suceden. No hay un Dios que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. No hay un Dios que dijo y fue hecho, llamó y existió. Eso no lo creen. Ellos creen que todo es materia y energía, un sistema cerrado. Nosotros no creemos que es un sistema cerrado, porque la Biblia no lo define como un sistema cerrado, porque Dios es más grande que su creación. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es más, tenemos que olvidar, decían ellos, ideas como diseño y por lo tanto razón por existir, porque somos simplemente un accidente cósmico. Y aunque la revolución científica surgió dentro de la Reforma Protestante, ahora buscaremos seguir avanzando sin Dios. De ahí se desprendió esta idea empirista que teníamos, que entonces ya nos aburrimos de estas ideas místicas, religiosas. Ahora yo necesito datos observables, cosas que se comprueben, que las pueda comprobar. Y vino el empirismo, ¿no?, donde todo se reduce a materia y energía y el conocimiento se limita solamente a la percepción de los sentidos. Si yo lo puedo oler, ver, escuchar, tocar, con los 5 sentidos, eso es verdad. Bueno, pero tenemos un problema. ¿Y qué tal de los pensamientos, la lógica, la ley de la física, la metafísica, la matemática, la virtud y el honor y el arte y la música? No todo se puede se puede validar a través de los 5 sentidos. Por lo tanto, hemos venido en una corriente de pensamientos, y estoy caminando muy rápido porque quiero terminar en el punto de la ideología de género y el LGBTQ. ¿Por qué tenemos que hacer un recorrido? Esto deberíamos darlo en varias horas. Estoy yendo rápido, solamente para despertar una inquietud. Esta idea naturalista afectó a la sociedad. De hecho, C.S. Lewis, el de las Crónicas de Narnia, dice: en una especie de espantosa simplicidad retiramos el órgano, se refiere al corazón humano, y exigimos la función. Hacemos hombres sin pecho y esperamos de ello virtud e iniciativa. Nos hemos burlado del honor, pero a la vez nos escandaliza encontrar traidores entre nosotros. ¿Qué está diciendo? Le hemos enseñado a todo el mundo que somos simplemente animales. Y si somos animales, simplemente actuamos por instintos. Y si todos somos animales, ¿por qué nos sorprende encontrar traidores entre nosotros? ¿Qué tiene que ver la moral en una vida animal? ¿Qué tiene que ver la justicia en una vida animal?
Pero a todo el mundo le enseñamos que somos animales. De hecho, en la escuela a su hijo, ¿qué le dicen? Que pertenecemos al reino. Lo adoctrinan desde la escuela. Somos animales, solamente más evolucionados. Esas filosofías subyacentes están en todas partes. Y no siempre los cristianos y los niños, los jóvenes tienen clara la visión bíblica para darse cuenta de dónde les están lavando el cerebro. Desde el colegio, los dibujos animados, los programas de televisión. No tienen que estudiar solo filosofía en la universidad para que los adoctrinen. Desde los dibujos animados los están adoctrinando, hermanos. Es un poco asqueroso, pero nadie se escandaliza tanto. ¿Por qué? Porque son animales. Claro, y aquí, la hiena, ¿lo han visto en los programas? A mí me dan rabia las hienas. Me molestan. Porque ellas no hacen nada. Las leonas, todo el trabajo. ¿Dónde está el león? Durmiendo. Las leonas trabajaron, se esforzaron, cazaron los animales y aparecen estas miserables a robarle la comida a las leonas. Pero ¿por qué nosotros no llamamos a la policía? ¿Por qué no decimos, hiena, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús? ¿Por qué no les? Porque los animales nos fueron traídos a existencia para reflejar el carácter de Dios, como tú y yo. Nosotros somos imago Dei, los animales no. Por eso el valor del ser humano es mucho más alto que un animal. Porque el ser humano refleja a la imago Dei, los animales no. No estamos diciendo con eso que no hay que cuidarlos. Pero tú no puedes amar a tu perro más que a tu vecino. Porque eso es contra la palabra del Señor. Porque ¿quién es imago Dei? El ser humano. Sea cristiano o no cristiano. Miren, eso sí que nos escandaliza, ¿cierto? ¿Por qué esto nos escandaliza? Porque no son animales, son seres humanos que tienen dignidad. Esto es muy importante porque la visión animalesca de la teoría evolutiva ha infiltrado el pensamiento humano, pero no ven cómo las consecuencias están afectando hasta que se empiezan a dar cuenta y están tratando de cambiar. El animal es distinto al ser humano. El animal fue creado por Dios. El Dios creó al ser humano por Dios, ¿cierto? Dios lo creó, pero a la imagen de Dios, imago Dei. El animal tiene un propósito actual, pero también el ser humano un propósito actual, pero también eterno, celestial. El animal fue diseñado para la gloria de Dios mediante el uso del ser humano, y el ser humano fue diseñado para la gloria de Dios a través de la imagen de Dios, de Cristo, en su creación, para gozarnos en Dios, tener comunión con Dios a través de todo el proceso redentivo hasta la eternidad. Por eso no podemos usar el paradigma animalesco para definir el comportamiento humano. Les pregunto, ¿el gallo le pide permiso a la gallina para tener relaciones sexuales con ella? No, y de hecho hasta es violento. Si usamos el paradigma animal para la sexualidad humana, van a tener que estar dispuestas a que un hombre las tome sin preguntarles. Y eso no se puede. ¿Por qué? Porque hay dignidad en la mujer. Porque es creada a imagen y semejanza a Dios. El animal es distinto al ser humano. El animal se aparea. El ser humano tiene intimidad dentro del pacto matrimonial para la gloria de Dios. El animal simplemente está en el acto de reproducción, de pasar sus genes. El ser humano produce intimidad. La intimidad produce una familia para extender el pacto a un hogar donde hay amor y seguridad. El animal, la aprobación de ambos animales muchas veces no es necesario. Acá sí, porque la aprobación de ambos es necesaria para guardar la dignidad. Entonces, el comportamiento animal, la realidad de que pudiéramos ser o no animales, tiene mucho de influencia. Lamentablemente, el naturalismo trajo esta idea a la sociedad. Y se intenta comprobar el comportamiento humano de esa manera. Ellos dicen, somos simplemente animales. Este naturalismo es la base filosófica para el LGBTQ. De hecho, Linda Hirschman, esta historiadora atea, dice y documenta en este libro que hablaba sobre el triunfo de la homosexualidad en Estados Unidos. Dice, no existe un Dios y ningún hombre por cuyo beneficio está ordenado el mundo natural. ¿Qué acaba de decir? Todo es materia y energía, no hay un Dios creador de todas las cosas detrás de todo, ¿cierto? Y dice, las cosas tienen mutaciones y los aptos sobreviven. ¿Qué es esa frase? Darwinismo clásico.
darwinismo clásico. Incluso algo como el sexo no reproductivo, que pudiera ser el sexo homosexual. En el mundo darwiniano, todo lo que existe, por bien o mal, es por definición natural. O sea, ellos están diciendo que si hay homosexualismo en la naturaleza, entonces, como es natural y nosotros somos animales evolucionados, es natural. Y por eso intentaron justificarlo desde el punto de vista genético, etc. Esto ha tenido, esta visión secular del ser humano, animalesca, ha estado hasta en la psicología. Aquí, brevemente, ¿ustedes se acuerdan de un tiempo donde en la sociedad se empezó a decir que no había que disciplinar físicamente a los hijos? ¿No había que darles su nalgadita? En la década de los 90 fue. Hasta en la iglesia andaban las hermanas diciendo que los psicólogos dicen, pastor, porque si no vamos a crear un trauma. ¿Saben ustedes cómo se llegó a esa conclusión? ¿Saben por qué se dijo eso? Porque los psicólogos querían ayudar a los padres en cómo a criar a los hijos, querían ayudarlos. Entonces, para eso se prepararon muchos psicólogos y psicólogos clínicos para estudiar el comportamiento de los niños y determinar ciertos procedimientos para que los niños se porten bien. Tenían mucha fe. Y entonces tenían que estudiarlos, pero como ningún papá le iba a prestar a sus hijos por 3 meses para encerrarlos en una casa y estudiarlos, ¿saben lo que hicieron? En laboratorios grandes con espacios encerraron cientos de monos pequeños. Monitos. Simios pequeños. Y los estudiaron. Bata blanca. Y sometiendo cómo se comportaban socialmente, mucha estadística, mucha tabulación, mucha correlación. Y algunos les pegaban para ver cómo se comportaban y a los que les pegaban se ponían más agresivos con los otros. Conclusión, no hay que pegarle a los niños. ¿Por qué? Porque los simios pequeños y los niños, la única diferencia es que son más evolucionados, pero somos animales. De ahí surgió. Tengo hasta los papers científicos. Fíjense cómo una perspectiva del ser humano, de la realidad, puede distorsionar tanto. Hasta en la iglesia llegó eso. Entonces, ellos decían, si es natural, por lo tanto eso es normal. Por razones de tiempo no lo puedo mostrar. Tengo varios videos donde la ONU comenzó a promover esto en la década del 90. Muchos videos. Si es natural, es normal. Y ellos decían, somos simplemente animales. De hecho, perdón, aquí tengo un problema de audio. Deme un segundito, rápidamente. No, está bien. Ok. Voy a lanzar un video. ¿Ya ven? Ahí está. Como es natural y tú eres otro animal como ellos, entonces está muy bien si hay comportamiento homosexual. Esa base filosófica naturalista es la base de la doctrina del movimiento homosexual inicial y sobre todo LGBTQ. Pero imagínate, ¿qué hace la amante religiosa la noche de su boda? Después de las relaciones sexuales le corta la cabeza y se lo come. Ya, hermanas, ya están autorizadas. Si no le gustó, lo corta y se hace un caldo de res. ¿Cierto que no podemos usar el comportamiento animal para hacer la moral humana? Porque la moral humana no surge del comportamiento animal, sino de la palabra del Señor. Lo mismo con el gallo. Entonces, fuertemente la década de los 90, sea la luz de eso. Ando poderoso hoy día, ¿se dan cuenta? Por eso se empezó a argumentar que las personas nacen gay, porque si somos animales, somos el fruto de una carga genética de nuestros padres.
Entonces, si alguien nace por razones naturales homosexual, según ellos, es porque se transmite genéticamente la homosexualidad. En la década del 90 vino un fuerte movimiento que es nacido gay, hasta canciones. Lady Gaga hacía canciones porque cuando la filosofía secular quiere vender su idea, lo hace a través de la cultura, el arte, la música, los comerciales, la pintura. Porque, ¿ustedes conocen ese dicho? Si quieres conocer o quieres cambiar la cultura, cambia sus canciones. Cambia las canciones de un país y vamos a cambiar la cultura. Nada hay de malo en amar quien eres, dijo ella. Porque cariño, Él te hizo perfecta. Hasta es media creyente, imagínate. Soy hermosa en mi propia manera porque Dios no comete errores. Estoy en el camino correcto, cariño, nací así. No te escondas en remordimiento, simplemente ama quien eres y vas a estar bien. Estoy en el camino correcto, cariño, nací así. Y algunas de nuestras jóvenes siguen a Lady Gaga. La filosofía subyacente en los comerciales, en los dibujos animados, es tremenda. Los papás a veces entregan a sus hijos a las redes sociales, les pasan un telefonito para entretenerlo y que no los moleste un rato, y usted no sabe lo que ellos están consumiendo. Por lo tanto, esta idea fue fuertemente defendida mediáticamente y también en el ámbito de la supuesta ciencia. Y estudios como del Simon Levy, Dan Hammer, Alan Sander, estudio de gemelos, Anthony Bogaert, estudio de Ghana, todos estos estudios trataron de reforzar la idea de que nacíamos gay. Todo eso, hermanos, cayó. Nada funcionó. Y como no funcionó la razón biológica, porque no pudieron demostrarlo, pero algunos quedaron ya infiltrados con esa idea, incluso cristianos, después vinieron y dijeron que, como ellos decían que el sexo se basaba en cromosomas y ya no se pudo defender, ahora tenemos derecho a ser felices. Podemos amarnos. Felicidad y derecho en un mundo darwiniano no funciona. Porque los animales no buscan la felicidad, sino sobrevivir simplemente. ¿Qué derechos? El más fuerte es el que sobrevive. Todo eso se cae en este modelo darwinista. Llegamos al determinismo y terminamos en el existencialismo, que esta ha sido la base. No sé por qué se está cortando tanto, pero bueno. Ahí está. Ya, gracias. El existencialismo ha sido la respuesta a esta idea materialista, naturalista. Como no han podido reforzar la idea LGBTQ, sigue en el plano social, pero con menos fuerza, y nos tomamos de la idea más relativista, sobre todo de la de Jean-Paul Sartre, que es padre del existencialismo. Dice, ya que no existe el significado y propósito, porque no hay un Dios que me defina mi significado y propósito, ya que esta vida es todo lo que hay, de esta vida no hay otra, ¿cierto? Entonces podemos vivir cada uno buscando alguna clase de autopropósito. El existencialismo es la creencia filosófica de que cada uno es responsable de crear propósito o significado en nuestras propias vidas. Nuestro propósito y significado individual no nos es dado por dioses, gobiernos, maestros, agreguemos pastores, u otras autoridades. Cada uno define su propio propósito. El existencialismo, promovido por Jean-Paul Sartre y por supuesto por su amante, que es muy conocida, Simone de Beauvoir, ambos eran amantes en la universidad y fueron pedófilos. De hecho, Simone de Beauvoir fue sacada de la universidad por pedófila, porque ella conectaba con muchachitos y después se acostaban con Jean-Paul Sartre. Y ella fue expulsada de la academia. Ella incluso presentó un proyecto para defender la pedofilia frente al gobierno francés. Pero las feministas no lo saben. Y sobre todo yo les recomendaría que lean bien el libro El segundo sexo. Es terrible, son 700 páginas. Desastre el libro. Pero las muchachitas andan con la polerita y ni siquiera saben toda la base filosófica que está detrás. Simone de Beauvoir, en ese libro, dice, si uno es un poco escrupuloso, tiene que estar de acuerdo en que hay un largo camino desde el óvulo hasta la mujer. El óvulo ni siquiera contiene aún la noción misma de hembra. Ella no cree que la mujer nace. Ella cree que la mujer se hace. Entonces ya es opuesta al LGBTQ. No nacen. Ahora se hacen existencialmente. Y agrega en el mismo libro el enorme avance que hizo el psicoanálisis, Freud
está detrás de todo esto, sobre la psicofisiología, está en su consideración de que ningún factor interviene en la vida psíquica sin haber asumido un significado humano. No es el cuerpo objeto descrito, no es tu biología, por los científicos el que existe concretamente, sino el cuerpo vivido, lo que tú experimentas por el sujeto. La hembra es mujer en la medida en que se siente como tal. Simone de Beauvoir. Entonces ahora es Freud 2.0. Lo que tú sientes por dentro es la verdad. Salimos de la idea biológica LGBTQ y caímos en la idea relativista existencial de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Y lo tremendo es que las dos se contradicen. Uno dice que nacen y el otro dice que se hacen. Pero las dos caminan juntas, en contra de una verdad, la verdad bíblica. Algunos datos biológicos, dice ella, esenciales no forman parte de su situación vivida. Por ejemplo, la estructura del óvulo no se refleja en ella. Por el contrario, un órgano de leve importancia como el clítoris, órgano sexual, juega en ella un papel primordial. La naturaleza no define a la mujer, es ella quien se define a sí misma, reivindicando la naturaleza para sí misma en su afectividad. Todas estas ideas, hermanos, están aquí, detrás de la cultura, de lo que estamos observando, y los papás tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y no necesitamos ser doctorados en algo. Tenemos que leer muy bien las escrituras y tomar algunos recursos y abrirlos y leerlos con nuestros hijos. Ella era comprometida marxista. Ninguna mujer nace mujer si no se hace. La familia tradicional bíblica es una construcción para controlar y oprimir. La sociedad debe criar a los niños para salvarlos del pensamiento de patriarcado. Ellos son los que creen que el Estado tiene que criar a nuestros hijos, derecho preferente. Esta idea que Dios creó, donde Dios delega autoridad a la autoridad civil y delega autoridad a la familia, se distorsiona y ponen al Estado en el lugar de Dios. Y ellos son los que definen entonces ahora la familia. Ellos son los que definen el matrimonio. Pueden algunos, como ha pasado, obligarlos a hacer un pastel para un matrimonio homosexual si no se van presos. Porque se está invirtiendo el orden creacional. Es muy importante enseñar de eso. La ideología de género, entonces, es algo opuesto a la idea biológica. Es la separación de la idea biológica y la idea existencial, porque se dice que es una construcción social. Todo esto se deriva del psicoanálisis freudiano, que es la base para muchos de los acercamientos del entendimiento humano. De hecho, aquí se desprende esto: lo único malo que existe es no seguir nuestros sentimientos o corazón, u obstaculizar los sentimientos de otros. Entonces, la gente piensa que lo que más malo puedes hacer es no seguir tu corazón. Porque hoy día lo que se vende es que tú sigas tú. Hasta Cenicienta lo dice. Y a papá le pasan la Cenicienta 2 a las hijas y las hijas bailando Cenicienta 2 y no sabe lo que están escuchando. ¿Quién puede decir que las reglas deben permanecer igual para siempre? Quien lo hizo tuvo que cambiar las reglas que estaban antes. O sea, las reglas fueron hechas para cambiarlas. Así que haz tu propio camino, muestra la belleza interior. Cuando sigues a tu corazón, no hay corazón que no puedas ganar. Eso le enseñan a tus hijas para que lo canten. Son ideas que van quedando. Esas personas siguieron su corazón. Los niños abandonados en la calle son fruto de personas que siguieron su corazón. Los que están en drogas, los que matan y asesinan, es porque siguieron su corazón. Los adulterios en un matrimonio es porque siguieron su corazón. El que alguien miente es porque sigue su corazón. El que alguien tenga tendencia homosexual es porque sigue su corazón. Por eso, la Biblia es clara. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si alguna vez alguien le dice a usted, sigue tu corazón, honestamente para mí esa persona te odia. Esa persona te odia. Te está mandando a lo peor que le puedas mandar a alguien. Yo digo, es peor que el diablo. Usted nunca puede seguir su corazón. Usted tiene que seguir la palabra del Señor iluminada por el Espíritu Santo.
Bueno, por eso necesitamos fortalecernos en la Escritura. Papás, tú no le puedes dar a tu hijo lo que tú no tienes. La revolución sexual, y voy a tratar de encaminarme hacia el fin porque de aquí salgo corriendo al aeropuerto. Pastor, prende el motor porque vamos a salir corriendo. La revolución sexual utilizó esta estrategia de cambio cultural que es bastante conocida en el ámbito de la política. Se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton es una estrategia para cambiar una sociedad completa y se utilizó en esta área. Lo que era impensado, lo que es impensable en una cultura, como soy una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre hace 40 años, comienza a ser promovido. Detrás de esto hay una estrategia comunicacional. Se ataca en la academia, se ataca en las escuelas de arte, se ataca en las escuelas de filosofía. Es un plan estratégico para cambiar un país. Lo que es impensado en un momento, grupos comienzan a radicalizarse y a hacer muy visible todo esto. Y por supuesto lo empiezan a comunicar y los casos más sensibles para la sociedad los ponen ahí. Es que mi hija no la quisieron en el colegio y por eso se cortó las venas. Sí, es grave, es terrible eso. Pero no toda la vida tiene que ver con una persona. Y luego entonces la sociedad, ¿qué empieza a pasarle? Empieza a aceptar. Tienen derecho a amarse también. Tienen derecho a ser feliz, ¿cierto? Y la sociedad empieza a aceptarlo. Y luego se pone más sensible esto con los casos más agudos que son los que se publicitan en la televisión. Pero los casos donde parejas homosexuales pervierten a sus propios hijos, eso no lo muestran, ¿cierto? No muestran las tasas de promiscuidad en las parejas homosexuales. No muestran las tasas de cantidad de personas que están devolviéndose de las transformaciones transgénero, que quieren devolverse. No muestran esas tasas, no lo muestran. Y esto viene a ser popular en la sociedad, y cuando ya es popular y tiene suficientes votos en el Parlamento, se hace ley político. La revolución del libre amor entre el año 60 y 90 vino con la liberación sexual. Esa fue la época de los hippies, ¿no? ¿Se acuerdan algunos? Algunos andaban ahí. ¿Sí? Quizás algunos andaban fumando de la buena, decían por ahí. ¿No? Pero que no, hermano. Arrepiéntase de sus pecados. La liberación sexual fue esta promoción de libertinaje sexual, el uso de anticonceptivos, el aborto, libertar a la mujer del patriarcado. Esto es bien antiguo, años 60. Normalización de la fornicación y presentar el homosexualismo a la sociedad. Aquí recién nos empezamos a enterar de que algunos actores de cine bien galanes, y todo así, no sabía el del que el viento se lo llevó a él también. La igualdad de género, pero no es igualdad de género, es igualitarismo. Los hombres y las mujeres somos iguales. Somos iguales. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Podemos representar bondad, amor, justicia, características divinas, hombres y mujeres de manera igual. Pero en funciones somos diferentes. Luego vino más adelante el libre amor extendido, donde esto se comenzó a radicalizar, a salir a las calles, a hacer comerciales. Les voy a mostrar un comercial para vender un champú con un niño transgénero. ¿Qué pasó? Hasta esta época se empezó a aceptar el hecho de que si tú quieres ser homosexual, te crees homosexual o lo que tú te creas, está muy bien por ti. Eso se empezó a decir en la sociedad. Mientras lo hagas tú a puerta cerrada en tu casa, hazlo. Pero entró un concepto que ahora es dialógico. El concepto de dialógico significa que ahora para mí no es solo importante yo sentirme bien conmigo mismo, sino ahora me importa que tú me aceptes. Si tú no me aceptas, tú estás mal. Y se empezó a vender desde los comerciales. Porque aquí no es importante que esta niña se sienta lo que quiera sentirse, sino como los demás lo ven. Miren, para vender un champú.
Se trata de cómo eres visto. Lo importante ahora es cómo eres visto. Sistema dialógico. Pero hermano, esta es una estrategia. Y van por tus hijos. Y les voy a mostrar otro video del coro gay de San Francisco. El coro gay de San Francisco. Vamos a verlo. Y es un mensaje a nosotros los conservadores. Bien. Abuelos van por tus nietos. Padres van por tus hijos. Y no te vas a dar cuenta, dicen ellos. Puedes impedirles ir al antro, pero ellos tienen muchos canales para llegar a ellos. La televisión, los celulares, los dibujos animados, el colegio, los vecinos, los amigos, todo. Es una determinación por corromperlos. Y esto es público, está en YouTube. Entonces, si un papá cree que va a poder fortalecer a su hijo solamente llevándolo el domingo a la escuela dominical, está en problemas serios. Yo he tenido la posibilidad de ser pastor 20 años y ver en perspectiva lo que sucedió con los niños que yo conocí de este porte. Y los papás que no hicieron su trabajo, ahora lloran. No pierdas el tiempo, papá. Tú no los fortaleces, sobre todo si lo entregaste al sistema secular de educación. No estoy diciendo que no tengas que sacar, pero si tú estás determinado a tener que usar el sistema secular de educación, tú sigues siendo el responsable delante del Señor, no el Estado. Porque este mundo y los profesores en la academia, en la escuela, no son neutrales. No existe nadie neutral, todos parten desde una cosmovisión. Hoy estamos en esta etapa donde normalizamos el homosexualismo en la sociedad, legalizamos el matrimonio gay, societariamente se empieza a cancelar o rechazar a nosotros que seríamos los intolerantes en este modelo, y la igualdad de género al relegar género a los sentimientos. ¿Qué nos queda hacia adelante, hermanos? Lo que viene ahora, la dictadura que ya en algunas partes ya se está estableciendo con mayor fuerza. Penalizar a cualquier proclamación pública en contra del homosexualismo. Por ejemplo, en Canadá, muchos pastores tienen que entregar sus bosquejos de sermón antes de predicarlos. Penalizar a padres que no permiten a sus hijos decidir su género, tomar hormonas y cirugía. Hasta antes que saliera en Argentina el presidente que se llama Milei, no es que yo sea de parte de él, yo no pienso como él piensa. Solamente es un hecho histórico lo que yo voy a hablar. Hasta antes que Milei saliera de presidente en Argentina, tuvimos la oportunidad de estar ahí, en los colegios, en las puertas de los colegios, a la salida de que los muchachos salen del colegio, clínicas de transgénero que podían hacer la operación, tenían folletos publicitarios y le entregaban a los jóvenes a la salida, donde el folleto dice, si tú te quieres cambiar de género, si tienes 14 años para arriba, puedes hacerlo sin decirle a tus padres y el Estado paga la operación, ofreciéndoselo en la salida de los colegios en Argentina. Entonces, las decisiones de cosmovisión cristiana incluso deberían orientar nuestras votaciones sobre los que van a legislar. Porque a veces por un poco más de dinero, bienestar económico, estamos transando el alma de una sociedad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Y no estoy hablando de que yo sea de derecha. Yo no tengo una posición política en ese sentido.
Estoy diciendo que si yo no defiendo las cosas que Dios quiere que defendamos, vamos a estar en serios problemas nosotros, los hijos y muchos en nuestra sociedad. Penalizar a ministros por rehusar ofrecer ceremonias, hermanos, es lo que se viene. ¿Cuál es nuestra esperanza? El Evangelio. El problema es que Romanos 1 dice que ellos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Los 3 cambios que dice Romanos 1 que el ser humano ha hecho han provocado lo que sucede hoy. ¿Qué cambios dice Romanos 1? La verdad de Dios por la mentira, primer cambio. Lo dice Romanos 1, los seres humanos cambiamos la verdad por la mentira. Decidimos creer mentiras en vez de creer la verdad. Segundo cambio, cambiamos al Creador por las cosas creadas. Preferimos más el auto, el dinero, las personas que a Dios. Y tercer cambio, el uso natural de cómo Dios creó todas las cosas, incluyendo nuestro cuerpo. ¿Qué consecuencias o juicios vinieron de Dios a estos 3 cambios? La Biblia nos muestra ahí mismo en Romanos 1. Nos entrega una mente reprobada, personas que sabemos pensar, nos equivocamos muchas veces en la vida. Yo digo esto, los perros, los caninos, no caen generalmente 2 veces en un mismo agujero. Nosotros, ¿se acuerdan de Julio Iglesias? Tropecé de nuevo. ¿Se saben ese versículo? Miren. Hasta lo cantaron el versículo. En cuestión de amores, decía, no hay que aprender. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabemos sumar y restar, tenemos un problema. Nuestro corazón está inclinado a la maldad y nuestra mente falla. Dios nos entrega una mente reprobada y a los deseos de nuestro propio corazón. Y tercero, a pasiones. Esos son los juicios divinos. Si renunciaste a mí, renunciaste a mi palabra y quieres vivir la vida como a ti te parece, hazlo. ¿Qué esperanza tiene el mundo? El Evangelio, Romanos 12. Frente a los efectos no éticos del pecado, los efectos doxológicos y los efectos éticos, el Evangelio es la solución, hermanos. Toda la Escritura enseñada, toda, desde el primer versículo, explicada coherentemente para la experiencia humana. No solo como no mates, no robes, pórtate bien, no, mucho más que eso. Así que, hermanos, os ruego, dice el Señor. Ruego. Yo digo, no debería rogarnos, ¿cierto? No, Dios no debería rogarnos. Pero qué misericordioso es Dios. Qué compasivo con nosotros que nos dice, reflexiona. Deja de hacer las cosas como las estás haciendo hoy día y cambia. Ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A este mundo, estos ideólogos les dicen, yo tengo una buena voluntad para ti, que esa va a ser agradable y va a ser perfecta para ti. Pero los están liquidando. Jóvenes, este mundo no tiene nada que ofrecerte. Solamente destrucción y muerte. Todas estas ideologías y filosofías que te están tratando de vender están erróneas desde su fundamento. Y en la práctica vivida, la demostración es que ha sido dañina inclusive para los propios que las idearon. Sin embargo, el desafío aquí con esto, prueba al Señor y comprueba que la buena voluntad de Dios va a ser agradable, perfecta. En la práctica, hermanos, y con esto sí que termino. Ustedes saben, los pastores siempre decimos eso, ¿no? Ahora termino. Son mentirosos. Pero ahora sí. Dice, una mente renovada. Si antes cambiamos la verdad por la mentira, ¿qué hacemos ahora? Cambiamos las mentiras por verdades. Si antes cambiamos al Creador por las criaturas, ahora dejamos las cosas hechas, el amor por las cosas hechas y nos enfocamos en amar al Creador. Eso es adoración en espíritu y en verdad. Y si antes llevábamos una vida desordenada, vamos a ir santificando nuestras vidas a una vida y sexualidad como Dios quiere que sea. Esta es la esperanza del Evangelio, hermanos. Quiero animarles a que piensen
Aquí esta área de apologética, entrenamiento en esto, conectado con la pastoral en consejería, es muy importante. Tus hijos están en riesgo frente a este mundo que los quiere consumir. No es suficiente llevarlos el domingo a la iglesia, porque están quizás 40 horas metidos en colegio y redes sociales, adoctrinándolos, porque el mundo no es neutral. No es neutral. Le está lavando el cerebro. No quiere decir que acá no lo hagamos, pero lo hacemos con la verdad. Tipo que una vez me dijo, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí te lavan el cerebro. Sí, exactamente, eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Sí, cambiamos las mentiras por las verdades, porque eso trae vida, verdadera vida. Le damos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por las verdades que surgen de tu evangelio.